Alexander Volkanovski dominó por completo una vez más a Diego López y en este video vamos a analizar cómo fue que sucedió todo esto y qué fue lo que ocurrió porque, Diego López para mucha gente puede haber sido sorprendente porque llegó a pelear de manera bastante similar al previo enfrentamiento con ciertos ajustes. La manera que lo expliqué en un comentario, yo creo que es la mejor manera de decirlo, es que López llegó con nuevas herramientas pero exactamente la misma estrategia. Estaba buscando conectar con ese golpe fuerte pero sin ser agresivo, siendo muy pasivo y de hecho te diría que quizás un poco más pasivo que en la primera pelea. Así que sin gastar más tiempo, creo que uno de los primeros puntos más sustanciales de todo y que fue también una de las claves en la pelea primera que tuvieron es el movimiento en el octágono que tiene Alex Volkanovski. En este caso estaba moviéndose mucho hacia la izquierda y hacia la derecha de López, ambos lados, porque como vamos a ver, López estaba cambiando de postura. Entonces, ¿qué es lo que hacía Volk? Cuando López estaba en la guardia ortodoxa con la pierna izquierda adelante, se ponía a tratar de circular hacia la izquierda de Diego López o su derecha para poder evitar al fin y al cabo esta mano de poder, que López no dependió tanto en ella como en lanzarla, sino más bien no lo usó tanto en esta pelea, no, simplemente no fue un arma o una herramienta que estuvo tan presente. Quizás por el movimiento de Volk o quizás simplemente López decidió cambiar su estrategia en ese sentido. Pero ahí, ven cómo empieza a circular todo el rato hacia la izquierda y acá es lo que yo les digo. López, esto sí fue una nueva herramienta, pero lo vamos a ver más adelante cuando esté hablando de López específicamente. Cambia de postura entonces acá, pierna derecha adelante. Cuando estás en esta postura, por lo general, como el lado trasero de poder. Entonces, ¿qué es lo que hace Volk? Vamos a ver, empieza a cambiar la rotación hacia el lado derecho de López, su izquierda, alejándose de esta izquierda que es la que es el poder cuando estás en esta guardia, alejándote al final de esta postura abierta en la que uno queda porque están los dos con la izquierda y con la derecha, con guardias contrarias. Cuando uno queda en esta guardia, lo he visto 100.000 veces. Se crean aperturas mucho más para las patadas al cuerpo, que también lo vamos a ver con López más adelante. Simplemente todo esto queda mucho más abierto, como que creo que es bastante lógico. Queda todo esto más abierto, entonces mucho más fácil de conectar con esas patadas, pero igual López cometió un par de errores lanzando las patadas que fueron lo que destrozó su movimiento. Entonces, Volk iba rotando hacia los dos lados, aunque igual muchas veces, de hecho en el tercer asalto o cuarto asalto, más hacia fines de la pelea, como que se descuidó un poco de eso, creo que quizás porque López simplemente no estaba capitalizando y de hecho estaba rotando hacia el poder de López y los comentaristas también lo recalcaron porque algo que definitivamente llamó la atención. Lo que yo quiero hablar de acá en este momento, que también es uno de los errores, es que el error principal, porque a ver, es obvio que tu rival va a estar circulando hacia los lados, si es que tú estás presionándolo, es lógico. ¿Cuál es el problema? Que de hecho, si es que vamos a ver la pelea de Fedseev después, lo voy a ver en otro video, Fedseev en el primer asalto estaba haciendo un muy buen trabajo de cortar el octágono y no dejar que Rufi solo circule como quiera. En este caso, miren a López. Volk estaba parado aquí, empieza a circular hacia acá y López, en vez de hacerle un corte hacia aquí, por ejemplo, como empezar a enmarcarlo hacia el octágono, simplemente lo sigue. Y lo sigue en esta misma dirección. Entonces, Volk gana todo este espacio, miren. Volk gana todo este espacio aquí, todo este espacio de acá atrás. Todo este espacio de acá atrás tiene para poder retraerse y moverse, sea hacia allá. Y López se fue de aquí hacia acá. No le estaba cortando el octágono y no le estaba cortando la trayectoria hacia ningún lado, que fue el mismo problema que estaba teniendo en la previa pelea, donde Volk circulaba hacia su izquierda y López buscaba el derechazo que simplemente no podía alinear. López entraba con la izquierda, Volk empezaba a salir hacia la izquierda de López y López con esta mano disparaba sobreextendiéndose con la derecha, porque al fin y al cabo lo vi en el short que hice. Cuando está rotando hacia allá, está yendo como en la misma dirección del golpe. Y cuando empieza a crear mucha distancia, tienes que como que empezar a sobreextenderte y sobre rotar con tu cuerpo para poder, estás como tratando de alcanzar. Entonces, lo más probable es que aunque fueses a conectar, no vaya a ser lo más fuerte de todo el mundo. Así que acá Volk, guardia increíble, usando la mano derecha, siempre la tenía bien arriba. La izquierda estuvo un poco más floja, que de hecho fue la razón por la cual lo tumbaron. Volk crea distancia y ¿qué es lo que hace López? Lo va a enmarcar hacia aquí.
y deja que Volk gane todo este control del octágono una vez más, alejándose de la jaula, que es la peor situación para Volk. A Volk le gusta crear espacios. Si es que lo tienes contra la jaula, le limitas la salida. Fue lo que hizo Topuria y eso fue lo que le dio la victoria. Y de hecho, Makhachev, la patada que lanzó fue cuando Volk estaba pegado contra la jaula. Así que es una cosa clave y me impactó muchísimo que no fue un elemento clave en el campamento de López. O sea, yo preferiría casi que como si fuese su esquina, como enfoquémonos en esto, en el juego de pies y control en el octágono, por sobre agregar nuevas patadas o nuevas estrategias. Vamos a estar cambiando de postura ahora, aunque no lo hiciste nunca en la previa pelea. Entonces, a lo mismo. No sé. Segundo elemento del que quiero hablar en esta pelea es el recto stepping de Volk. Por un lado, estaba reventándolo con esta derecha. ¿Qué es lo que hacía Volk? Básicamente se sobreextendía, era como sobrecomprometerse con los golpes. Lo hacía de manera responsable con la guardia arriba por lo general, aunque esta fue la razón por la que lo tumbaron, vamos a ver. Porque es peligroso, te está sobrecomprometiendo al ataque. ¿Qué es lo que hace? Entra de manera exagerada con la pierna izquierda mientras empieza como a lanzar la derecha y solamente sigue el movimiento completo con la pierna trasera, solamente la deja ir hacia adelante, entonces te permite como solo ir con el golpe, te permite ganar mucho más alcance, porque si es que se ven desde aquí, está muy lejos, no tiene cómo conectar con esta derecha, entonces también es inesperado porque por lo general, obviamente no, vamos a ver, miren como todo lo que extiende esta pierna delantera, entonces le permite como sobrecomprometerse y caer de una manera más como apropiada, listo para responder en una distinta guardia. Entonces ven aquí, dispara a la derecha, conecta con esta y al tiro sale y dispara a una izquierda y empieza a salir angulado. Eso también es clave. Entonces, ¿qué es lo que hacía con el recto stepping? Y después respondía, lo seguía de algo por lo general, a veces no. Una izquierda, una patada a la pierna, como vamos a ver. Y después salía en diagonal por lo general, a veces en línea recta. López tampoco capitalizó en eso, pero por lo general Volk entraba, digamos, en este ángulo así y salía asá. Esto es lógico, obviamente, rara vez, a diferencia de López, que López entraba y atacaba solamente así, Volk por lo general hacía unas cosas más anguladas y más que demostraban una mayor habilidad con su juego de pie. Y como les dije antes, también responde con a veces a este recto stepping. Entra con la derecha, en este caso la falla por completo, que aquí solamente tengo que decir, es como, había momentos en los que Diego simplemente no estaba capitalizando de la manera más inteligente. Derechazo counter hubiese estado bastante abierto en este caso, pero a lo mismo Volk es rápido. Volk cambia de postura y de inmediato dispara un calf kick para poder, un low kick para poder desestabilizar a López. Y de nuevo, sale no en línea recta hacia atrás, sino que sale en diagonal, asegurándose de poder evitar el poder de Diego López, que en este caso sería la izquierda por la postura en la que se encuentra. Ojo, y cuando digo que lo estaba spameando es como Volk lo estaba spameando, literalmente vayan a ver la pelea, hay una parte en el segundo asalto donde Volk lanza esto como 3 veces consecutivas y simplemente López no capitalizó, entonces Volk solamente estaba spameándolo y conectando con la derecha porque López estaba teniendo esa mano izquierda un poco más. No sé si no la tenía en posición, pero por lo menos Volk estaba logrando como pasar alrededor de esta o por encima de esta y conectar más veces que no. Tercer elemento de la pelea y del striking de Volk es el jab. Clave, no lo tengo que decir, es clave siempre en todas las peleas de Volk. Lo usa demasiado increíble siempre. Latigada a la cabeza de López, era rápido. Lo usa de manera explosiva. Volk por lo general va alternando entre... Porque hay como dos tipos de jab. Tienes el jab que es como donde simplemente estás como solamente lo lanzas más con el brazo, la extensión del brazo. Y tienes jabs más pesados en donde avanzas físicamente con tu cuerpo, con la pierna delantera y metes todo el cuerpo. Es como una IV. Es diferente. Uno es más como para ir tocando, midiendo, estorbando. Y otro es más como podemos ver aquí que literalmente le latiga la cabeza a López hacia atrás y hacen que tu rival... presta atención, por así decirlo, y el hecho de que López simplemente no tenía el mejor movimiento de cabeza era un arma súper buena para Volk. Las patadas también de Volk fueron parte de la pelea, no sé si fueron una cosa así ridículamente clave. Lo que sí hace Volk increíblemente, que los low kicks al fin y al cabo son súper buenas herramientas para también desestabilizar a tu rival como en ciertas ocasiones. López, mucha parte de la pelea, estaba peleando en guardia zurda. La patada de calf kick que le quedaba abierta a Volk era por adentro, era por aquí. Eso es un poco más riesgoso porque, o no riesgoso, te va a doler más a ti porque estás golpeando como
canilla con canilla es mucho más fácil por el ángulo de la defensa del rival. Entonces, y también por la estructura biológica. Entonces lo revienta por adentro y esto varias veces desestabilizaba a López sacándole la pierna. Se la tiraba hacia allá y es como que cuando te barren. Es como cuando te barren que tu pierna se te va hacia ese lado y pierdes control, como estabilidad un poco. Y obviamente eso limita la capacidad que puedes, de cuánto poder puedes sumar a tus golpes. Entonces lo estaba tocando con los jabs, con las patadas y también, como les mencioné, los rectos. La derecha de Volk no estaba fallando, se lo juro que estaba conectando demasiado limpio. López aquí, simplemente esto no es la mejor técnica, igual se comió un counter, pero lanzando una patada de extremadamente cerca. Obviamente no es lo más recomendable, te pueden meter, al menos que sea just engage y tire un low kick desde el clinch, pero esta derecha, como les digo, fue dinero. López simplemente, entre agarrarlo con counters, como lo está haciendo en este caso, porque López en los intercambios solamente se enfocaba en ofensiva. Nunca había movimiento de cabeza y nunca estaban las manos arriba. Estaba siempre tratando de lanzar golpes que está bien, pero se notó que estaba dependiendo de su mentón y eso está bien de hacer. Tiene que tener cuidado a futuro de su carrera con solo depender de su mentón. Por ejemplo, nosotros sabemos que Max Holloway tiene buen mentón. No depende de él exclusivamente. Max Holloway evita golpes, tiene buen movimiento de cabeza, usa la guardia. López no puede seguir solo absorbiendo los golpes con la cabeza adelante sin moverla por siempre, porque te va a cobrar factura tarde o temprano, al menos que se retire antes de que le cobre factura, pero quizás le cobra factura en su vida personal. Hay gente que es como inmune al daño, pero no, es opinión personal solamente. Creo que es algo que debería trabajar en. Vamos a ver en breve cómo López sí mete harto movimiento de cabeza en ciertos momentos, pero se nota que no es como parte de su juego porque lo hace cuando lo hace a distancia, como pensando, como voy a mover mi cabeza en este momento. No voy a hablar de eso ahora porque lo podemos ver en ejemplos mejores, pero como les digo acá, recto hermoso, que porque López estaba buscando el counter de izquierda, conecta. Fíjense en las posiciones de las cabezas. La cabeza de Volk pasó de estar aquí, y la de López de aquí a aquí, pero porque recibió el golpe. Cero movimiento de cabeza mientras lanzaba este gancho. Es un problema, lamentablemente. Una cosita más chiquitita que estaba haciendo Volk, que lo encontré muy divertido, entonces lo tenía que mencionar. Había veces donde solo procedía a chocar contra López, entonces acá en este caso entra con el jump y como que se ve por la postura en la que tenía recién, es que estaba súper inclinado hacia adelante y solo chocaba contra López, literalmente solo chocaba contra él, como que para empujarlo, para crear distancia, medio a lo rugby. Le funcionaba porque después en las separaciones lanzaba golpes, pero solo lo quería mencionar, lo encontré divertido, que era como una bola de, como no sé cómo expresarlo, una bola de construcción. Pero suficiente Volkanovski, ahora vamos a hablar un poco de Diego López, porque igual ya hablé harto de él hablando de Volkanovski. Como les dije, una de las cosas que más me llamó la atención a mí de esta pelea era el hecho de que López estaba cambiando de guardia todo el rato y de hecho peleó harto de la pelea en postura zurda. ¿Por qué hizo esto? No estoy seguro. Yo no vi el impacto necesariamente o el beneficio que le dio a Diego López más allá de las patadas, como que le dio una apertura, pero igual podría haber lanzado las otras patadas de la otra manera y quizás no se hubiese roto los pies a causa de esto, que fue error. Fue error y semi también cosas que pasan, pero da lo mismo, vamos a verlo. López simplemente estaba buscando quizás sorprender a Volk, agregar variedad a su kit, pero creo que se debería haber quedado con lo que hacía mejor, como que yo hubiese preferido que se enfoque como más en, a lo mismo, quizás se siente súper cómodo peleando en guardia zurda, yo no lo he prestado atención solamente, pero en la pelea previa absolutamente no fue algo que priorizó. Y esto es lo que yo les digo en las patadas, miren. Se le rompieron ambos pies a López y en parte fue porque Volk estaba bloqueando las patadas, y en parte también fue por la técnica de López. Si es que aquí se ve claramente. Cuando uno lanza las patadas, uno quiere torcer y meter las caderas adentro. Como que querís normalmente rotar las caderas con esto. Y esto va a dejar tu rodilla, en vez de que tu rodilla esté apuntando hacia allá, que esté apuntando hacia acá, con la canilla también hacia adentro. Y golpeas hacia acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Así. ¿Qué es lo que estaba haciendo López? Estaba más golpeando como hacia arriba, con la punta. Entonces el pie estaba conectando con el codo. Eso le terminó fracturando los pies a López, los dos, porque lanzaba las mismas patadas con los dos pies. Creo que de hecho aquí tengo un mejor ejemplo de esto. Den un segundo. Creo que en aquí se puede notar bien. Aquí
Acá también se nota. Miren cómo está apuntada la pierna de López. Por un lado no se puede generar la mayor cantidad de potencia y como les digo, te expones un poco más a esto. A ver, en parte esto igual es cosas que suceden, como que puede suceder que tu rival las bloquee y te pegue y que conectes ahí, son cosas que pasan. También pasa en boxeo que lanzas un golpe y con el golpe golpeas en el codo y terminas haciéndote mierda los nudillos. Así que no es algo como, oh, López un malo, no, para nada. Lo que sí es como eso de la rotación de las caderas, es verdad, es algo cierto, da lo mismo. No son tampoco peleadores de Muay Thai, así que y respectivamente fue una parte clave de esta pelea. También lo hizo con los low kicks. Da lo mismo con los low kicks, no es tan importante, pero si es que golpeas con la punta de tu pie y Volkanovski te lo chequea con su canilla completa, uno va a salir perdiendo. Tu pie es sustancialmente más frágil que el hueso de la canilla, entonces López salió perdiendo acá. Yo creo que esto obviamente empezó a afectar y a la fractura que tenía López en los pies. Aquí se ve un ejemplo súper claro. Miren cómo está conectando y de hecho acá fue cuando López en el quinto asalto realmente se hirió y se puso a tambalear. Es lo que les digo, solamente fíjense en la postura que tiene de las caderas, la rotación de las caderas. Canilla está en este caso apuntando hacia arriba, la rodilla también está apuntando hacia arriba, con el pie, todo hacia arriba, golpeando directamente a ambos codos de Volk. Y es la otra parte que es esto, porque no es solo técnica. El problema es que tampoco estaba preparándolas, estaba solo lanzando las patadas, muy desnudas. Entonces Volk las veía venir. Bajaba los codos y protegía, y bloqueaba, y bloqueaba, y bloqueaba casi todas. Pasaron un par pesadas, pero por lo general las estaba bloqueando, porque a ver, igual López dentro de... Miren esto, si quiero que mostrarles esto. Esto fue el primer enfrentamiento que tuvieron, ¿ok? Diego López, 77% de sus golpes fueron a la cabeza, 11% al cuerpo, 11% a las piernas. Segunda pelea, 47, 24, 28. Fue mucho más variado, que eso es bueno, está bien. ¿Cuál es el tema? Que estáis tratando de ganarle a tu rival como que en el mismo juego que él es el campeón, en puntos a distancia atacando del cuerpo, porque las patadas y los ataques al cuerpo no lo usaba necesariamente para preparar y encadenar otros ataques a la cabeza. Entonces era como calf kick solitario, patada al cuerpo solitaria, no era como cross patada a la cabeza, por ejemplo. Una estupidez, es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Yo creo que fue parte de estas dos cosas, tres cosas, como casualidad de que simplemente sucedió. Menos casualidad porque sucedió en los dos pies. Y después entonces tenemos lo de la técnica, no rotación de las caderas tanto. Tercer punto, que no las preparaba. Obviamente es súper fácil criticar a Diego López, así que le tengo que dar sus flores. En el tercer asalto logró tumbar a Volk, perfecto, le hizo una lectura a su stepping. Volk, a ver, 80% del tiempo Volk estaba lanzando un recto stepping. En este caso decidió lanzar un gancho y se sobrecomprometió de manera exagerada. ¿Qué es lo que sucede? Entonces entra acá con esto, entra con la derecha también y empieza a cargar un gancho trasero y que se convierte en uno delantero. ¿A qué me refiero con que se sobrecomprometió? Miren esta pierna mientras está conectando con el golpe. Está todavía en movimiento hacia adelante. Y esto en parte fue lo que permitió que cuando Diego López, que es un peleador inteligente, sabe hacer lecturas dentro de la pelea, a pesar de que no haya cambiado la estrategia para nada entre dos peleas ni en el transcurso de 10 asaltos. Y respectivamente sabe hacer lecturas, sabía que Volk estaba entrando de esa manera, estaba siendo un poco descuidado y lo agarró entrando con un gancho delantero que conectó hermoso. Pasó casi que por adentro un poco de la guardia de la mano izquierda delantera de Volk, o bueno, en este caso trasera porque estaba cambiando, pero el punto es que lo agarró en movimiento. Lo agarró cuando Volk estaba avanzando, como medio cambiando de postura, entonces flash knockdown, se va al piso. Y acá problema. ¿Qué es lo que sucede? Volk se pone de pie, López con la derecha, y esto es lo que yo les digo de selección de golpes, lamentablemente. Aquí, por ejemplo, hubiese sido mucho más ideal empezar a buscar esta mano, es lo más lógico, pero López vuelve a cargar la derecha mientras Volk se mueve hacia el mismo lado. Son cosas, situaciones del momento, a lo mismo, obviamente es fácil verlo desde lejos, solamente que me llaman la atención ciertas decisiones que tomó. Ahí ven, el recto de derecha que falla. ¿Y para qué ha pasado? Y López deja que Volk cree espacio una vez más. No lo deja, no lo acorrala, no lo encierra. Volk vuelve a ganar control del octágono. Ya, y este ahora es como que el penúltimo punto. Ya tranquilo, ya vamos a acabar. López estaba entrando todo el rato en una línea recta, ¿ok? Estaba lanzando combinaciones de 2 a 3 golpes. Eso eran las combinaciones más extendidas que lanzaba en una línea recta. Entonces, con el combinado de eso, con el movimiento diagonal de Volk, estaba fallando.
vean la pelea que tuvo Ilia Topuria contra Volk y fíjense en el excelente trabajo que Topuria hace encarcelando, encerrando a Volk, empujándolo de manera lateral. Cuando atacaba, no atacaba solamente en una línea recta, sino que se aseguraba de mantener sus pies y ir al final atrapándolo, porque miren qué es lo que sucede acá. López entra en este caso con una derecha sobreextendida, que pierde un poco su compostura con los pies, pasa un poco de largo y de inmediato sigue en esta línea, como que no se reajusta para tratar de enmarcar hacia allá, sino que continúa atacando hacia allá y Volk se le escapa. Volk se le escapa hacia allá y esto sucedió repetidas veces durante la pelea. Volk sale hacia allá y López lo espera de vuelta en el octágono. Quizás debería haber incorporado combinaciones más extendidas. Yo creo que eso hubiese sido clave, haber mezclado más ataques al cuerpo dentro de las combinaciones con las patadas, pero es algo que él tiene que ver con su esquina, yo creo. Y tengo que decirlo, obviamente, porque Alexa Grasso tiene varios de estos mismos problemas, así que quizás tiene que ver con el gimnasio y el entrenador. Ahora sí que sí, último, como para resumir el problema con striking de López en esta pelea, yo creo que fue con los de las entradas, que fue lo mismo en la pasada. Estaba entrando en una línea recta. Vayan a ver Topuria Oliveira, por ejemplo. Eso es un ejemplo muy claro de la diferencia entre entrar en diagonal, por ejemplo, como Topuria, donde ensancha la postura y mueve la cabeza. O esto mismo que está haciendo Volk acá. Sale hacia allá. Y ¿cómo se llama? Esto es como el knockout de Charles Oliveira contra Topuria. Sale hacia adelante de López, va directo hacia la derecha de Volk, mientras Volk esquiva el golpe de López, saliendo en diagonal. Esto es algo súper clave y bueno, da lo mismo. Creo que es importante para que López lo trabaje, porque fue harto que quizás desalentó a Volk, y sumado como a las piernas, a sus pies están todos rotos, eso te limita obviamente mucho el movimiento. Creo que fue un poco como... Bueno, y ahora pasando a lo último, que igual lo voy a dar súper rápido porque ya no puedo hacer este video más largo. Básicamente fue lo siguiente: Volk mezclaba el grappling como una herramienta constantemente. Cuando él atacaba, tiraba jab recto y buscaba el derribo, por ejemplo. Igual no buscó muchos derribos en esta pelea. Dijo que era parte de su plan, pero simplemente no sucedió. Y López igual consiguió dos derribos también. Uno de ellos igual fue como que en parte como con lo que estamos viendo en la pantalla, de Volk saltando la guillotina. Pero igual los dos derribos que consiguió Volk era porque como que uno, López saltó la guillotina también y la usó para ponerse de pie, y la otra fue un Kimura que la agarró yendo para el piso y se puso de pie de nuevo. Le fue increíble en el piso a López, así que lo encuentro peculiar que tuvo éxito con esto en el segundo asalto y no decidió continuar usándolo en el tercero, cuarto y quinto, cuando estaba abajo. Bueno, y de hecho, hasta finalizando la pelea, o sea, López siempre ha tenido muy buen BJJ. Le trató de meter una llave de brazo a Volk, y Volk hizo absolutamente lo apropiado, empujando y creando postura como stacking a Diego López, poniéndolo en su cabeza en contra de la jaula. Y esta es la manera en la que una de las maneras en la que se suele defender la llave de brazo. Al final, como que lo pones encima de su cuello. Y así fue como se liberó Volk y terminó sentándose en la cara de Diego López. Una de las peores maneras en la que Diego López podría haber posiblemente finalizado esta pelea, sinceramente. Los jueces se la dieron todos a Volk. 50-45, 49-46, 49-46. La mayoría de las personas se la dieron 50-45 a Volk, o sea que ganó todos los asaltos. Como les expliqué, Volk se vio increíble. Claramente corrigió un par de los errores que hubo en la primera, principalmente esto de salir en línea recta. Igual López no estaba amenazando tanto con el recto, entonces era menos peligroso salir en línea recta hacia atrás en estos como micro movimientos que hace, pero lo corrigió bastante. Corrigió esta sobreinclinación. No, bueno, no sé si la corrigió. Igual Diego López también no fue capaz de capitalizar tanto con el uppercut como lo hizo en la previa pelea. También me llamó la atención. Pero es lo que les dije, es como que Diego López simplemente llegó con herramientas nuevas, como, oh, mira mi juguete nuevo, pero con la misma estrategia. Entonces da lo mismo si sabes lanzar la patada giratoria, mega ultimátum, asesinadora, no sé qué, si es que no la puedes preparar para conectar con ella. Y tu rival va a hacer exactamente lo mismo que hizo en el previo enfrentamiento. Eso fue lo que más me sorprendió, que Volk casi que más que ajustes técnicos chiquititos, no cambió mucho. Me acordó un poco como Sean Strickland contra Dricus du Plessis, en el sentido de como Strickland tampoco cambió absolutamente nada en esa revancha y la pelea fue mucho más clara para DDP en la segunda. Así que nada, yo creo que López es elite, va a ser campeón algún día, ojalá, pero tiene que hacer cambios.
Me gusta mucho como peleador. Me gustaría verlo pelear contra alguien estilo Lerone Murphy, porque creo que es un rival perfecto para él, para poder refinar sus habilidades, especialmente esto de cortar el octágono, porque si es que a Lerone Murphy no le cortáis el octágono, cagaste. No podía estar persiguiéndolo como lo hiciste contra Volk, porque te va a estar reventando con patadas, con jabs, eso es lo que él hace. Entonces creo que sería un muy buen rival para él, interesante, porque a diferencia de Gene Silva, que es alguien que te voy a avanzar, entonces calza perfecto con Diego López, me gustaría verlo contra alguien para que ver estas herramientas. En cuanto a Volk, sigue así. que sí es campeón de la división, ¿qué le voy a decir? Pero eso, ya voy a dejar, tengo que ya recortar este video igual. Así que los amo, cuídense, suscríbanse, like, comenten, bye.